¿Qué tal, Menonela? Es un gusto también para mí conectarme con TVO como siempre y para que nuestros televidentes, nuestro público se enteren de las últimas informaciones. Y te comento, Menonela, estamos aquí guarecidos porque ya se viene la lluvia, estamos en plena primavera aquí en Santiago de Chile, pero la verdad ha sido muy cambiante este clima. Estamos más o menos en unos 12 grados Celsius y ya se viene el temporal según meteorología, Menonela. Bueno, Oscar, nos metemos de lleno en la información, en lo que sucedía en esta reunión en donde han surgido muchas especulaciones por parte de los medios de prensa. ¿Cuáles fueron las expresiones por parte del presidente de Chile, de Boric? Sí, por supuesto, Maranela. Una vez que comentemos esta y hagamos la introducción de esta información, luego vamos a escuchar al presidente Gabriel Boric, hubo un periodista que le hizo la consulta respecto de las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina y específicamente saber si el gobierno de Chile, y Gabriel Boric específicamente, había invitado al gobernador de Buenos Aires, a Axel Kicillof, a una reunión que estaba fuera de protocolo, fuera de las reuniones formales de la Organización de Naciones Unidas. En esa reunión se reunieron o se juntaron varios líderes mundiales, entre ellos Boric, también el presidente de España, ¿cierto? Y por otra parte también algunos líderes latinoamericanos como Lula da Silva. Lo cierto es que el periodista le hizo la consulta al presidente Gabriel Boric y la verdad es que Boric, en un tono bastante diplomático, pero a su vez también muy molesto, le retrucó que de dónde había obtenido esa información respecto de si él había invitado personalmente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, sin más preámbulos, te invito a que podamos ver y escuchar la pregunta del periodista y también la respuesta del presidente Gabriel Boric a continuación. Vamos a escucharlo, claro. Buenas tardes. A nosotros se nos informó que usted tomó contacto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para una posible reunión que no se concretó efectivamente. En una oportunidad anterior, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, tomó contacto con usted lo derivó con el canciller Alberto Van Claveren porque los presidentes hablan con los presidentes, según dijo, ese era su criterio. En ese sentido, quisiera preguntar, ¿por qué no se han hecho esfuerzos por mejorar la relación con Argentina, siendo que, por ejemplo, el presidente Milei estaba participando en la cumbre de la ONU ayer? Todo esto tomando en cuenta que usted ha destacado que es importante fortalecer los vínculos entre mandatarios, más aún en un país tan cercano como es Argentina. ¿Es una pregunta o una afirmación? Que tiene una hipótesis, que contiene una hipótesis en la pregunta. ¿Cuál es la hipótesis de la pregunta? Claro que usted, o sea, ha dicho anteriormente que es importante fortalecer los vínculos entre presidentes. Así es. Y, entre estados. Entre estados, bien digo. Y usted ahora tomó contacto con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Le dijeron a usted que yo tomé contacto con alguien. O sea, eso se nos informó a todos nosotros. ¿Quién le informó eso? No puedo revelar la fuente, presidente. Pero yo no tuve ninguna reunión con Axel Kicillof. No, contacto, no dije reunión. Pero es que no entiendo cuál es el punto. Yo fui al cambio de mando del presidente Milei, como corresponde a un presidente, más aún de un país vecino. Hemos mantenido relaciones diplomáticas cordiales y permanentes con el gobierno de Argentina. Nuestro embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, que cuenta con una gran experiencia y fue anteriormente embajador en Argentina también, ha mantenido el diálogo que corresponde con todas las autoridades diplomáticas. Yo puedo tener diferencias ideológicas con el presidente Milei, pero siempre he tratado con respeto. Y eso lo conversamos personalmente incluso, no solamente en Argentina, cuando fui al cambio de mando, sino también en Suiza, cuando fuimos a la cumbre por la paz en Ucrania. Entonces, hacer una afirmación y tratar de instalar la idea de que yo estoy teniendo conversaciones por al lado con... Eso no es cierto nomás. Yo mantengo una política de Estado como jefe de Estado. Y me he relacionado con el presidente Milei como corresponde porque fue a quien eligieron los argentinos y yo respeto la voluntad soberana del pueblo argentino como de cualquier otro gobierno. Entonces, creo que es importante en esto ser muy serios porque lo que está en juego es la política internacional de Chile, más aún con un país hermano como Argentina, con el cual tenemos miles de kilómetros de frontera y en donde seguimos colaborando día a día, independiente de diferencias que podamos tener ideológicas. Porque, como he dicho anteriormente, los presidentes pasan, pero los pueblos y las instituciones quedan.
Bueno, un presidente que se notó muy molesto ante esta pregunta formulada o mal formulada por el periodista que se encontraba ahí presente. Y bueno, habló hizo mención a varias cosas y sobre todo que a pesar de sus diferencias ideológicas tenía una buena relación con el mandatario nacional de nuestro país, claro. Exactamente, Maranela. Lo cierto es que Gabriel Boric, como diríamos en el fútbol, salió jugando, aunque molesto, pero bastante diplomático, porque la verdad, si se hubiese molestado, otro tono habría tenido la información. Y la verdad también, Maranela, si tú recuerdas, el presidente de la Nación de Argentina, hablamos de Milei, ¿cierto? Sí. Él ha venido a Chile y no ha sostenido ninguna reunión formal con el presidente Boric acá en Sí, Santiago. eso te iba a Y a su preguntar, vez si había también algún el presidente... historial en el que los jefes de Estado se hayan reunido anteriormente o por lo menos en la gestión de Gabriel Boric. No, Maranela, Javier Milei ha venido a Santiago solamente por reuniones privadas. Recordemos que en alguna oportunidad él vino a Sí, Santiago lo charlamos, para sí. reunirse con para reunirse con empresarios del gas. Y mucho se había especulado de por qué no se reunía con Gabriel Boric acá en La Moneda. Y lo mismo también Gabriel Boric. Él no ha tenido ninguna visita oficial a la Argentina. Y por lo tanto, según todas las voces de analistas políticos, a uno de ellos lo vamos a escuchar en un ratito más a través de TVO, Sí. ellos, la verdad, que no tienen afinidad política, porque Gabriel Boric es de centro izquierda y Javier Milei sabemos que es el libertario de una tendencia de derecha. Por lo Claro, tanto, no es desconocida esa no afinidad política entre ambos mandatarios. claro, esas Y respecto a lo que diferencias. habíamos... Pero queda totalmente Exactamente, descartado que hubo una reunión programada con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. al menos eso es lo que se desprende de las palabras de Gabriel Boric. La verdad es que en alguna medida se especula que Axel Kicillof se habría comunicado con los organizadores de esta cita extra ONU, ya lo aclaramos nuevamente, para poder participar de este encuentro. Y la verdad es que tú sabes, Maranela, que normalmente, o en algunas ocasiones, ¿cierto?, el gobernador de Buenos Aires es quien se presenta luego a las elecciones como candidato presidencial en Argentina. Por lo tanto, podría también especularse que este encuentro con los mandatarios en aquella ocasión, ¿cierto?, en la ONU, podría ser el puntapié inicial para que de alguna manera Kicillof vaya pavimentando su eventual camino a la Casa Rosada. Bueno, Oscar, tenemos las palabras de un analista político también para compartir. ¿Te parece que lo presentemos? Por supuesto, se trata de Guillermo Holzman. Él es académico y analista político de la Universidad de Valparaíso, quien también realiza un análisis respecto de las implicancias que tiene este entuerto, digamos, el cual el presidente Gabriel Boric se encargó de aclarar en el día de ayer. Te invito a que pasemos a escucharlo. En el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York han pasado varias cosas. En primer lugar, lo que ha sido el discurso de Donald Trump, el discurso de Milei para centrarnos en América Latina, el discurso de Gabriel Boric. Y en eso yo creo que quedan varias cosas claras. La primera de ellas es que Donald Trump, en su tono disruptivo, no solamente mira como deficiente la labor realizada por Naciones Unidas para la prevención de conflictos, pero también dejó muy en claro que Estados Unidos está dispuesto a poder apoyar a cualquier aliado que esté cercano a las ideas matrices que representa Donald Trump. Y ese es el caso de Argentina con Javier Milei, a quien le ha entregado una ayuda financiera directa por un monto de 20.000 millones de dólares, que le va a permitir a Milei no solamente enfrentar en buenas condiciones las elecciones del mes de octubre, sino además tener un aliado concreto con un nivel de dependencia que aún no sabemos. En ese plano, digamos, las palabras de Trump solamente pasan a colocar un punto respecto a los cambios que se vienen para América Latina. Y ese punto tiene que ver con la confrontación entre lo que es el progresismo de izquierda en América del Sur frente a las influencias de Estados Unidos y los intereses que tiene en toda la región, marcados por la forma de ver la política de Donald Trump. Es así como el encuentro entre Gabriel Boric y Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, pasa a ser parte de este escenario en el cual Kicillof está muy interesado en poder reemplazar lo que es la herencia Kirchner y retomar un peronismo de izquierda y progresista conforme a la historia y tradición argentina. Y por su parte, Gabriel Boric está pensando en cómo proyectarse justamente como un líder internacional de este progresismo.
Es esta fotografía la que en definitiva deja en evidencia que si bien es cierto la relación entre Chile y Argentina gozan de muy buena salud en diferentes planos y diferentes dimensiones, los líderes políticos están pensando justamente en cómo se divide el mundo en términos de ese progresismo de izquierda o esa visión de derecha, ultraderecha, como se le ha calificado, que representa Donald Trump. Esta fotografía es el inicio de un tema que es más complejo en términos de cómo América Latina, con las elecciones que tiene a las puertas, va a poder definir cuál es su posición estratégica y de qué manera va a enfrentar el nuevo orden multipolar que se está instalando en el mundo bajo el liderazgo imperativo, debemos decirlo, de Donald Trump. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Guillermo Holtzman, el analista político, y bueno, aclarando algunas dudas que habíamos planteado al inicio. Oscar, gracias por toda la información, por haberte sumado en este día viernes a la pantalla de TVO. Como siempre ha sido un gran placer. Un excelente fin de semana también para ti, Maranela, y para todo nuestro público, y como siempre un placer también trabajar con todo el equipo de TVO. Hasta pronto. Hasta pronto, Oscar, muchas gracias.